En Metropolitan 88.5 FM caben distintas visiones del mundo. Confrontamos ideas y nos encanta el debate. Son nuestros estelares, los protagonistas de los siguientes minutos en Buena Costumbre. Estamos ya con Pablo Rebolledo, sociólogo, militante de Convergencia Social. ¿Cómo estás, Pablo? Muy buenos días. Muy buenos días, Álvaro. Qué gusto reencontrarnos en esta primera semana de febrero. Así que feliz de estar acá en Buena Costumbre. Oye, Pablo, bueno, ya debe estar por reincorporarse también Paz Charpentier. De momento, una triste coincidencia, porque cuando estamos impresionados, impactados, atónitos viendo esta dantesca escena en los cerros de Viña del Mar, de Quilpué, de Villa Alemana, con paisajes desoladores, con testimonios que son sobrecogedores, con esta enorme cantidad de víctimas fatales. Estamos también en la conmemoración de un año del comienzo de los incendios forestales que azotaron la región del Biobío y que costaron la vida a una veintena de compatriotas a nivel nacional, con una alta concentración de víctimas en la comuna de Santa Juana. Entonces, ¿cómo crees tú que ha sido el comportamiento, el balance que puedas hacer de la gestión del gobierno, tanto respecto de la tragedia que vivimos aquí en la región del Biobío y que se está viviendo hoy día en la región de Valparaíso? Bueno, en primer lugar, cada uno de los incendios ha tenido sus características particulares, ¿no? Son territorios que tienen naturalezas diferentes. En el caso de Santa Juana, por ejemplo, pude visitarlo después del incendio. Es cierto que la gran mayoría del territorio es de propiedad forestal. Entonces, cuando uno en una comuna como Santa Juana dedica el 70-80% del territorio a lo forestal y no existen planes de manejo para prevenir incendios, toda la gente de esas comunas queda completamente expuesta, ¿no? Entonces, en esta semana, la alcaldesa de Santa Juana, Ana Albornoz, con la Seremía de Bienes Nacionales también, lograron hacer un hito, una conmemoración, cumpliéndose un año del inicio de estos incendios, y nos daban buenas noticias también, que se había avanzado en las viviendas de emergencia, en la reconstrucción. Pero el caso de Viña del Mar resulta distinto y nos acompaña una reflexión también. Porque cuando vemos la tragedia que sucede en la región de Valparaíso, más de 100 compatriotas fallecidos, como señalábamos, vemos un territorio que no necesariamente se vincula a lo forestal en su producción. Sí. Entonces, ¿a qué reflexión nos debería invitar? A pensar bien cuáles son las causas de los incendios forestales, porque en este tiempo, sobre todo en la tragedia, aparece mucha miseria humana, mucha mezquindad, pero también muchas teorías de la conspiración. Cada vez que existía un incendio forestal en Chile, que son frecuentes casi todos los años, surge también una teoría conspirativa. Revisamos en Viña del Mar, una persona fue detenida por otro ciudadano, acusado de estar con acelerantes. Al poco tiempo después se descubrió que era una persona que andaba con agua. Entonces esa persona pudo ser linchada. Si recordamos los incendios en la región el año pasado, lo mismo ocurrió en Coronel, que se difundió una noticia que habían encontrado una persona con acelerante, y finalmente era una persona que andaba con alcohol gel. El 2017, los incendios también en la zona centro-sur del país, se dijo mucho que eran los movimientos mapuches los que estaban detrás, y se decía como un hecho. Incluso en el Festival de Viña terminó siendo del año siguiente, el 2018, terminó siendo motivo de chiste. Pero lo peligroso de eso es que mucha gente termina creyéndoselo. Y en estos días, en medio de la tragedia que vivimos tan grande, nuevamente han surgido teorías conspirativas. Yo creo que no vale ni siquiera la pena reproducirlas. Pero a extranjeros, a la izquierda, a la derecha, a las inmobiliarias, en fin, vivimos un cambio de época vinculado al cambio climático generado por la acción humana, y conocemos incendios que se conocen como de sexta generación.
O sea, estos incendios de sexta generación, a diferencia de cualquier otro incendio en la historia de la humanidad, logran incluso cambiar las condiciones meteorológicas. Entonces, más allá de pensar en teorías conspirativas o en quién está... O sea, sabemos que hay intencionalidad, de todas maneras. Pero muchas veces en este tiempo, de tanta sensibilidad, de tanta preocupación, se busca instalar que hay un sector político que estuviera detrás de esto. Entonces, creo que eso, hay que reflexionar sobre eso. Es inadmisible plantear algo así. El gobierno, el Estado de Chile, llegó muy preparado a esta temporada de incendios, aprendiendo la lección del verano pasado, habiendo visto lo que había pasado en el hemisferio norte en el verano que nos antecedió. Entonces, la cantidad de recursos con las que llega CONAF, por ejemplo, a esta temporada de incendios, es mucho más alta que la de otros años. Nunca Chile había contado con tantos aviones para combatir y avionetas para combatir incendios. Entonces, parte de la oposición se queda en la crítica de que el gobierno no se preparó, etcétera, cuando no es solo el gobierno, es un Estado que se viene preparando para estas nuevas situaciones. Entonces, yo creo que la evaluación de lo que ocurra con Viña del Mar, el nivel de la tragedia es muy alto, es muy grande, pero tendremos que hacerlo con la evaluación de la reconstrucción, ¿no? Que fue lo mismo que observamos en Santa Juana, para cerrar, Sí. en que la reconstrucción fue una tarea de todos, no solo del gobierno. Pero finalmente, en tu condición de sociólogo, ¿a qué atribuyes esta proliferación de teorías conspirativas? Porque, digamos, aún no se extingue el fuego, todavía ni siquiera se identifican a todas las víctimas, y el afán, que uno de los afanes más grandes, digamos, o que mantuvo a la gente durante la noche en vilo a pesar del toque de queda, es precisamente la búsqueda de culpables, y conjuntamente con ello la elaboración de distintas teorías respecto del origen del incendio, que se le atribuye a distintos grupos políticos, en fin, o más que grupos políticos terroristas. Entonces, como sociólogo, ¿cuál crees tú que es el origen de esta necesidad de encontrar culpables? Bueno, yo veo en primer lugar la necesidad de entender la situación, ¿no? El hecho de que haya un incendio intencional es algo que descoloca a cualquier comunidad. Entonces, parece lógico que se busque pensar en la causa de esa intencionalidad. Porque para todos resulta muy difícil de entender por qué una persona, qué nivel de maldad, de disociación con la realidad, de crueldad tendría que tener para iniciar un incendio intencional. Entonces, mucha gente encuentra calma mental, ¿no?, al buscar a un responsable. El problema es que hay gente que lo hace con otro tipo de intenciones. O sea, vi una caricatura, por ejemplo, en que atribuían los incendios a la izquierda, diciendo: el presidente convocó al COSENA, así que nos vengamos. Y mucha gente en sus redes, porque además con el fenómeno de cómo funcionan hoy las redes virtuales, con este encapsulamiento, empieza a ver que lo comparten otras personas, y hay gente que termina convencida de esto. En otros momentos dicen no, que los extranjeros migrantes irregulares están quemando Chile. Y volviendo a la sociología, ¿no? Hay una teoría sociológica que se llama el teorema de Thomas, que dice que las cosas sean reales o no, cuando se asumen como reales por una comunidad, son reales en sus consecuencias. Entonces, si una comunidad asume como real que hay un grupo X que está generando estos incendios, la consecuencia va a ser que van a tratar a esa persona como si ese grupo hubiese iniciado los incendios. Entonces, si se instala como esta teoría conspirativa que los venezolanos están quemando Chile, aunque sea falso, va a tener una consecuencia real. Y esa consecuencia real va a ser que las comunidades migrantes de determinadas nacionalidades van a sufrir consecuencias reales de discriminación, xenofobia, como pasó en el 2017 cuando se acusó al movimiento mapuche. Ahora, cuando se acusan intencionalidades de sectores políticos, creo que es lo más bajo que se ha visto. Y también lo he visto en gente de mi sector, en redes virtuales, que dice: no, la derecha quiere desestabilizar al gobierno, entonces por eso van a buscar acelerantes y otras cosas. No
creo que no admite mayor análisis y requiere la condena de todos. Y lo preocupante es que si vemos cómo ha evolucionado la política en América, en el mundo, en América Latina, líderes políticos como Trump, Milei, entre otros, han crecido a base de traficar este odio, ¿no? De crear noticias falsas, de sembrar la duda. Si vemos, Trump sembraba la duda si Obama era o no estadounidense, sembraba la duda si los musulmanes habían o no celebrado el 11 de septiembre del 2001. Entonces no deja de importar la verdad en este tiempo que se hablaba de la posverdad, y empieza a ser más importante sembrar la duda para ganar réditos políticos inmediatos. Entonces acá los actores políticos nos tenemos que preguntar cuál es nuestra responsabilidad en estas situaciones, de qué animal queremos alimentar, de qué consecuencias van a tener las acciones de los análisis que hagamos en estos momentos. Oye, a propósito de tu mención a líderes políticos internacionales, la victoria de Bukele en El Salvador fue arrasadora, avasalladora, arrasó Bukele, obtuvo cifras que, por la última información que estuve leyendo hace un rato, sobrepasaron el 85% de la elección presidencial de El Salvador. ¿Qué reflexión te trae, Pablo Rebolledo, de Convergencia Social, este triunfo avasallador de Nayib Bukele en la elección presidencial de El Salvador? Bueno, en primer lugar, y sobre todo para mi sector, para el progresismo a la izquierda, comprender que cuando hay un país que tiene una tasa de mortalidad de 100 personas cada 100.000 habitantes y la reduce a 5, evidentemente la población de ese país va a estar, o sea, no es que la gente esté alienada por Bukele ni nada, simplemente, según las cifras que él muestra y gente las cuestiona, la situación de seguridad ha mejorado muchísimo. Entonces, yo veía los resultados de las elecciones ayer, los dos partidos históricos de El Salvador, el Farabundo Martí para la Liberación Nacional y Arena, sumados no logran un 10% de los votos. Entonces, yo veo mucha gente, y esto es una autocrítica que he hecho en privado con muchos compañeras de partido, de coalición, que ven con mucha sorpresa, dicen, ¿y cómo Bukele tiene tanta aprobación si no está respetando los estándares mínimos civilizatorios de los derechos humanos? Y yo quiero, sobre todo a mi sector, pero a toda la política, invitar a pensar otra cosa también, que la gente que está siendo víctima, que está secuestrada por el narcotráfico, que está en poblaciones donde manda la delincuencia, no viven en un régimen democrático tampoco. Claro. Entonces, cuando una discusión de la élite, ¿podría ser? Claro. Yo creo que muchas veces es una discusión de la élite, porque en muchos círculos universitarios uno puede decir, los relatores de las Naciones Unidas dicen que lo que hace Bukele viola convenios, y está súper bien preocuparse de eso. Es rol de los organismos de derechos humanos hacerlo. Pero cuando una población está sometida a los homicidios, a la masacre, a vivir secuestrada por el narcotráfico, por maras y otros grupos, no tiene que derechos humanos. Claro, tampoco tenía derechos humanos. Entonces no es que le hayan quitado, no es que le hayan quitado una situación de derechos humanos, de un régimen democrático, porque la gente que es secuestrada por el narco, en los hechos, aunque formalmente vive en un régimen democrático, no está pudiendo ejercer sus derechos básicos, a movilizarse, a hacer distintas cosas. Entonces yo creo que hay que mirar a tomarse en serio eso. Claro, recuerden que en Chile todas las encuestas, o no sé si todas, pero algunas mediciones sostienen que más del 60% de los chilenos están dispuestos a renunciar a algunas libertades para conseguir mayor seguridad. Entonces hay que tener a la vista eso también. Sí, y también considerar que todo el análisis político de todos los tiempos, de todas las teorías políticas, ha venido de las situaciones de hechos materiales que han existido en ese momento. Y la pandemia que existe hoy en América Latina de violencia, de crimen organizado, es inusitada. Podemos discutir sus causas. En el caso de El Salvador, por ejemplo, el origen de las maras, está probado que fue la intervención de Estados Unidos en el tiempo de la guerrilla, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, cuando, al igual que en Nicaragua, apoyando los contras, crearon grupos armados que derivaron luego en las maras. Pero si la situación de seguridad cambia, evidentemente que también uno tiene que cambiar la forma en que la enfrenta. No,
la política no es algo, es algo dinámico. Sí. Uno mantiene principios en cada momento, pero creo que lo que vemos en Ecuador, por ejemplo, cuando uno por primera vez cree que el crimen organizado puede ganarle una guerra al Estado, hay que repensar la forma en que estamos enfrentando todo. Por eso el mismo expresidente Rafael Correa, cuando inició la crisis en Ecuador, dijo: ninguna crítica política por el momento, hay una guerra, tenemos que ganarla, y lo patriota acá es estar detrás de las fuerzas de orden del gobierno, y cualquier crítica la veremos después. Entonces es una nueva realidad, que quizás era antigua en muchos países, pero en Chile estamos viviendo crímenes, tipos de delitos y cifras que son nuevos y que no son en ningún caso atribuibles al gobierno actual. Oye, sesudo reencuentro hemos tenido con el sociólogo, militante de Convergencia Social, el partido del presidente Boric, con el sociólogo Pablo Rebolledo. Muchas gracias por haber venido, Pablo. Le mandamos un saludo a Paz Charpentier, que hoy día no se pudo incorporar, pero que ya estará con nosotros el próximo lunes sin falta. Gracias, Pablo, que tengas una buena semana. Muchas gracias, Álvaro, que estés muy bien. Le mandamos saludos a Paz, que nos debe estar escuchando a la distancia. Sí, sin duda. Muchas gracias, que estés muy bien. Chao, chao. Nos vemos, chao. Buena costumbre es actualidad y opinión, con el respaldo informativo de sabes.cl por Metropolitan 88.5 FM.